Bueno, todo lo demás están escuchando, o sea, se enteran de las locuras de la gente. Cuando empezás a bajar, empezás a estar con hiperoxigenación. Claro. Entonces estás excitadísimo, ¿entendés? Te sentís Superman, porque como subiste boqueando, cuando empezás a, cuando Los empezás a bajar empezás a glóbulos oxigenar. rojos juntaron oxígeno a No, los no, parámetros. no te puedo explicar. Es, Ese nosotros, lo sé. en teoría, habíamos subido de 3.800 a 4.700 y Ajá. íbamos a dormir de nuevo en 3.800. Cuando llegamos a 3.800 nos sentíamos tan bien que eran las 4 de la tarde Se y le digo, bajaron hasta el final. che, dale, bajemos a 2.000. Y bajamos a 2.000. Cuando bajamos a 2.000, juntamos todo el equipo y digo, boludo, ya que estamos acá, vamos hasta el auto. Y caminamos hasta las 11 de la noche. Ahí va. Pero Hay bueno, que estar loco para hacer eso. sí. Bueno, hecho este comentario loco con la juventud acá que está participando Activamente. pasivamente Bueno, no, pero están y todos, claro. estarán anotando no invitarlo para una salida, ¿no? No, no, ni en pedo. No, a ese no hay que invitarlo a nada. Arriba del Lanín te tenés que ir. Lanín son 3.800. Claro. O sea, Y ahí Domullo no le son. agarró al cocinero este que hace señas. Claro, claro. Domullo son 1.000 metros más de altura. Ujú. 1.000 metros más de altura. O sea, Domullo es la montaña, el cerro más alto de la Patagonia. Porque Aconcagua no está en Claro, Patagonia, ¿no? Está en centro. claro. Es el ápice de la cordillera del viento en Chosmalal, Neuquén. Yo subo las escaleras y me canso. ¿Eh? Cintia dice, yo subo escaleras y me canso. Y sí, y sí. 30 años menos, dice. 30 años menos que quién, que yo. No sé. Ahí dice ¿Cómo, 30 años cómo menos. 30 años menos que yo? ¿Cuántos tenés vos? Yo tengo 45, ¿vos cuántos tenés? 30 años menos no puede ser, 15. No, no tiene 15. No, no tiene 15. Pensé que habías dicho que tenías mucho más. No, ese es. Te mató, profe. Es el que ese altera la cédula, ¿viste? La borra, la desarma y le escribe otra fecha. Che, yo soy cosecha 1959. Y yo soy 51. Por eso, estás cerca de los 60, ¿no? ¿Cómo cerca? Los pasé hace 6 años. Ah, los pasaste. Bueno, estás bien, profe, igual. Por eso, 30 años menos, más o Sí, menos. fue un chascarrillo. Bueno, dejémonos de esta cháchara, como diría, ¿cómo se llamaba? El de la nube de Sepúlveda. Ah, no sé. Sí. No, El las que nubes de dice, Sepúlveda no, eran las nubes de Úbeda. esa, las nubes de Úbeda. Ah, ¿Cómo se llamaba ese tipo? ahí en el Casi, el, Caputo contra. en el Casi hay un chileno que se llama Úbeda. Lo Mirá vos. volvemos loco con eso de las nubes de Úbeda, porque cada vez que dice una boludez, viste, claro, están las nubes de Úbeda. Hay un. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llamaba? El chabón este. Uno que discutió con Caputo por lo de que era Malvinas. Si discutió con Caputo ya me cae ese. ¿Cuál No, Caputo? pero con Caputo el de los El anteojos anteojudo. grandotes. Sí, claro. Ah, el francés, digamos. Qué historia que tenemos en este país, queridos Sí, chicos. sí, ¿qué va a ser? Vendían caretas con la cara de Sí, ese. ¿Te acordás? sí, era lo más parecido a Groucho Marx. Sí, era tremendo. Pero Groucho Marx decía la verdad, pero Groucho Marx por lo menos decía, tengo mis principios, si quiere puedo tener otros. Ah. Pero bueno, Bueno, ¿qué dale, hacemos? ¿vas a explicar algo o vas a seguir hablando boludeces? Es que cuando explique algo voy a estar haciendo lo mismo que ahora. Ah, es verdad. Yo No hay, tengo café, así que vos dale. no hay mucha diferencia. Bueno, acá estamos, a ver, ¿qué nos cuenta la vida? A ver, yo voy a cerrar estas cosas para que no se trabe nada con nada. Aguanten un cachite. Vamos, acá. A ver, guarda, guarda. No,
Esto de que empezás a abrir cosas y te queda todo hecho un escándalo. Acá. Qué quilombero, mucho en fin. Dale. Espera. No, que en serio, si no, voy a empezar a hacer... Ahí vamos. Acá. Ahí, ¿va? TDI 2 dice. Exactamente. Que vendría a ser esta materia. Todos estamos de acuerdo en este momento, asiago que doy clase, que nos toca empezar con reconstrucción, porque ayer terminamos con el temita de adquisición, ¿sí? Dijimos, en general lo que uno hace históricamente para explicar el sistema tomográfico actual es, utiliza el secuencial, que fue el primero, más aceptado y usado, y a partir de ahí se analiza cómo más o menos se acomodaron cosas para poder instrumentar el helicoidal. Entonces, ayer ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, uno tiene que reconstruir como el secuencial, y después dijimos, ¿qué hacemos con el helicoidal? Bueno, hay que interpolar porque necesitamos todas las proyecciones coplanares, bla, 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 y ahí sale adelante. Bueno, algo parecido vamos a hacer ahora. Vamos a explicar cómo se reconstruye en coplanar, porque en definitiva, si fueron adquiridas de origen coplanarmente o fueron adquiridas coplanarmente por interpolación, lo que hay que hacer después es lo mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, no hay diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, estábamos viendo las etapas del proceso de tomografía, que dijimos que son 3, adquisición, reconstrucción, edición. Adquisición, dijimos, va desde la irradiación hasta los datos crudos, las petitas de T, todas acomodaditas, prolijitas. Vos sabés que yo ahí agrego una, porque siempre, que es la que más les va a joder a ellos, que es la última etapa, que es la de... ¿La de edición? No, sí, sería edición, digamos, es la final, donde aparecen todas las aplicaciones, el calcium scoring y toda esa porquería. Claro. Es decir, es el reformateo final, ¿no? O sea, en general, ustedes como técnicos en tomografía, lo que van a tener que hacer es adquirir, pero solamente de darle, apretar el botoncito, la máquina hace todo el resto de las cosas. Claro. Y después van a tener que editar. Y ahí lo que está diciendo Jorge, que posiblemente... Es el postproceso. Claro, las exigencias de la edición terminan recayendo en ustedes con el médico al lado de ustedes, soplándole la nuca, diciéndole, quiero verlo bien, mejoralo. Tal cual. ¿Sí? Bien. Pero también tienen que saber que si la adquisición fue catastrófica, no hay edición que lo resuelva. Ah, no lo puede arreglar. Si yo saqué una foto mal, o sea, no hay forma que después te diga, no, bueno, le cambio esto, no la arreglo. ¿Sí? Hay la transmisión de la información, esto es un poquitito sutil, pero está asociada con la ley de la entropía. ¿Sí? Claro. O sea, con el desorden. Cuanto más ordenadito tengo algo, cuanto menos entropía tiene, más información tiene, más posibilidades tengo de hacer cosas. Y si entrópicamente la imagen está catastrófica, no hay forma de disminuir esa entropía, de disminuir los errores, de mejorar la calidad de la imagen. ¿Sí? Hay cuentitas, hay cositas, hay macanas, pero no pasa eso. ¿Sí? O sea, la matriz de datos adquirida tiene que ser lo suficientemente correcta, bien hecha, como para yo después poder hacer cositas. Lo que pasa es que la tomografía tiene una ventaja, como es muy rápida. Un estudio mediano, no sé, 10, 15 segundos de barrido, no sé, un poco más si querés, lo podés repetir. Y la dosis no es tan alta, pero de todas maneras es dosis, ¿no? Claro. O sea, repetir siempre es dosis. Y aparte, si adquiriste mal y tenés que hacer otra, uno diría que las bases de la radioprotección no se cumplen, porque tendría que estar justificada, y que uno sea un tontorolo que hizo mal las cosas no justifica que le tenga que hacer de nuevo. Pero bueno,
hecha esta introducción ética, procedimental, deontológica, vamos con la reconstrucción. O sea, que lo que estamos tratando ahora es de el camino largo, ¿no? Desde la experiencia mística, ya tenemos todos los datos procesados, y acá va a venir todo el camino largo por la tierra de la reconstrucción. ¿Sí? Y terminamos en la matriz de los números CT. El paso previo más interesante, o sea, pasar de los coeficientes de atenuación a la matriz de los números CT es relativamente sencillo, porque hay que hacer la cuentita esa, mu del tejido menos mu del agua dividido el mu del agua, o sea que este caminito es fácil, ¿sí? O sea que sencillamente, intencionalmente está acá pensado como tengo que cruzar un río angosto. En cambio, la reconstrucción es todo este camino delirante con todas estas vueltas raras. Bien, esta es la secuencia de siempre. Acá estamos charlando de la reconstrucción, o sea, desde las proyecciones hasta los números CT. Acuérdense que la edición es desde los números CT a los niveles de gris. Bueno. Y después viene el postproceso. Eso. ¿Cuál es el problema? Tengo que obtener los números CT o las unidades de Hounsfield de cada voxel. Eso es lo que se llama reconstrucción. Poder asignarle a cada voxelito un número CT en una matriz, o sea, tengo que obtener una matriz, tengo que armar una matriz, y esa matriz, que está relacionada con la matriz operativa del sistema, va a tener en cada elemento de la matriz un numerito, que es la unidad de Hounsfield, que le corresponde al tejido que estaba en el voxel vinculado biunívocamente con ese píxel. ¿Se acuerdan que hay un correlato geométrico? Cada posición XY del paciente tiene una posición IJ en la matriz. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende lo que estoy charlando, más o menos? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, con los números CT de cada voxel, yo tengo que hacer la matriz de los números CT. Esto es así resumido. Agregándole alguna información, la reconstrucción va a ser, a partir de los datos crudos, que son las proyecciones coplanares petita de T, voy a realizar una retroproyección filtrada o una reconstrucción iterativa. Unos son métodos analíticos, los otros son métodos iterativos. ¿Para qué? Para poder calcular los coeficientes de atenuación de cada voxel, para poder construir la matriz de los coeficientes de atenuación, para poder calcular los números CT de cada voxel y para poder construir la matriz de los números CT. O sea, cuando llego acá, a la matriz de los números CT, terminé la reconstrucción. Pero, para venir desde las proyecciones hasta acá, hay que hacer estas cosas. Y la parte más complicada va a ser esto de obtener la retroproyección filtrada o la reconstrucción iterativa para tener la matriz de los coeficientes de atenuación. Porque después sencillamente a cada pixelito de la matriz, a cada elemento de la matriz de atenuación, le hago la cuentita que dijimos ayer. ¿Se acuerdan que hicimos unas cuentas en el pizarrón para ver un problema que había traído la compañera de ustedes? Bueno, ¿no se acuerdan? Hicimos en el pizarrón. Sí, profe. Ah, bueno. Es la cuentita esa que hicimos, ¿no? El mu del tejido menos el mu por el factor de escala, ya está. Listo, entonces. Terminado eso, lo que uno piensa es, eso consiste en la retroproyección. ¿Sí? La retroproyección, lo que estoy diciendo, es ese dibujito. Retroproyecto, retroproyecto, retroproyecto. Y con toda esta cosa tengo que obtener una matriz que tiene que tener numeritos. Y esos numeritos tienen que ser las unidades de Hounsfield o los números CT de cada voxel. Acuérdense que el cuatrimestre pasado Jorge les contaba de las heat units, que eran las unidades de calor de disipación de la capacidad calórica del tubo. Acá HU, en este contexto, lo vamos a entender como unidades de Hounsfield. Bien. ¿Se acuerdan que esto era el sinograma? Entonces estos son los datos crudos. Entonces la reconstrucción es venir desde acá hasta acá. Desde esta cosa a la matriz de los coeficientes de atenuación. Estos números que están acá son los coeficientes de atenuación. De los coeficientes de atenuación tengo que ir a la matriz de los números CT y ahí entonces termino la reconstrucción. Este cachito que está mostrándose acá es lo que habíamos estado estudiando cuando vimos el problema inverso del bife de costilla. ¿Se acuerdan del churrasquito que estuvimos haciéndole todos los pasos? Sí, sí. Bien. Entonces, ejemplo. Tengo el gantry,
tengo un paciente cuadrado con tejido blando y un hueso acá rectangular. Acá tengo el conjunto de los detectores. Esto podría ser T1, T2, T3, T4, T5, hasta T12, ¿sí? Y ahora estoy irradiando desde la posición 0 grados hacia donde están los detectores. Entonces, irradio. Cada rayo suma atraviesa un caminito, cada caminito va a estar relacionado con un detector. Entonces, lo que me termina quedando es una detección que, en definitiva, tiene la información de la suma de las atenuaciones. Pero todavía esto que tengo acá es una información eléctrica que tiene que ver con la transducción energética de la radiación X a una señal eléctrica. Si cambio de posición, o sea, giro, junto con el tubo gira el sistema de detección, entonces cuando irradio desde 45 grados, detecto y otra vez me vuelve a quedar. Acá lo que estoy tratando de mostrar es dónde pasan los rayos suma por la parte más densa, que es como si fuera este hueso, ¿no? Pensando como que este tejido blando atenúa prácticamente muy poquitito. O sea, estoy pensando en la mayor atenuación debida al huesito que tiene. En la posición 90 grados, otra vez la detección. Entonces, en ese sentido, ahora ¿qué es la retroproyección? Es una técnica para reconstruir la estructura del paciente, a partir de múltiples proyecciones. Esto es lo que se dio cuenta Radón. Radón dijo, si yo le saco fotos al Sol desde todo alrededor, me doy cuenta cómo tiene la distribución energética dentro del Sol. Si le saco fotos a todo el centro galáctico, me doy cuenta cómo tiene la distribución de energía el centro galáctico. O sea, el delirio, vas a saber qué consumía Radón, fue ese. O sea, el tipo es el que se da cuenta que obteniendo información periférica, rotacional respecto de una estructura, puede descifrar, calcular, establecer cómo están distribuidas las cosas en su interior. Entonces, otra vez lo mismo, a partir de la información no tenía que agarrar suma, hay que proyectar en sentido inverso sobre cada trayectoria, por eso retroproyección. Esa información se hace sobre un plano de corte, el plano asignado, el plano tomográfico que quiero reconstruir, superponiendo la información, ¿sí? Entonces, acá aclaro, generalmente se representa con valores, con colores, pero se hace con valores. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo la reconstrucción y llega a los números CT, eso no es la imagen. Los números CT no son la imagen. Es una matriz de números CT. O sea que esa fue la información almacenada por los detectores. ¿Se acuerdan? Lo que hicimos recién cuando tiramos de 0 grado. Entonces digo retroproyecto, mando para allá. Perfecto. Cambio la posición y digo, ¿qué detecté ahí? Retroproyecto. ¿Qué detecté ahí? Retroproyecto. Fíjense que la información es redundante en la zona donde estaba la estructura ósea y eh, destructiva en los lugares donde no. O sea, es como si yo les dijera, estos dos detectores que están acá arribita, los dos negritos que se ven acá, me dicen que este camino atenuó mucho. Pero estos me dijeron, che, acá no atenuó nada, y estos también me dijeron, acá no atenuó nada. Entonces, cuando es redundante se refuerza y cuando es destructiva disminuye. Por lo tanto, lo que va a terminar pasando es que toda la información redundante contribuye a entender que esto fue así. Y eso que se ve ahí no es ni más ni menos que lo que se conoce como artefacto estrella. Es la retroproyección sobre el plano tomográfico. A esto a veces se lo llama planigrama, planograma, pero bueno, son números CT, no es la imagen todavía, pero sí lo presentamos como una imagen para que se entienda. Porque si no, yo acá tendría que estar poniendo numeritos. Tendría que estar desparramando numeritos y explicar cómo son los numeritos en cada caso. Si yo pudiera sacar el artefacto estrella, lo que me va a terminar quedando es una cosa así. Y en definitiva, este degradé que se presenta también es mentirita, ¿no? O sea, porque lo que tendría que haberme devuelto es el rectangulito blanco y todo lo demás del mismo color gris oscuro. Bueno, este tipo de limitaciones van a estar relacionadas con la retroproyección filtrada y esto no tiene
está vinculado con lo que charlamos ayer, lo de la gaussianita de FWHM. O sea, esto si yo lo pensara en numeritos y lo representara bidimensionalmente, se parecería a una gaussiana, y esa gaussiana yo tendría que decir, bueno, ¿a qué le voy a dar crédito? Busco la altura total, corto por la mitad, y el ancho que me determina lo bajo al plano de reconstrucción. ¿Está bien? Énfasis, esto no es la imagen. Me quedaría algo así, ¿sí? La matriz de los números CT. Obviamente esto es incómodo para estudiar, es incómodo para analizar, por eso en general lo que uno termina haciendo es ponerle niveles de gris y tratar de explicar qué fue lo que pasó. Pero los niveles de gris que se asignan a la matriz de los números CT, en este caso de esta representación de este estudio, no es la imagen. Bueno, ¿qué dijimos de los métodos para reconstruir? Que hay iterativos, que se hacen en el dominio espacial, y otros que son analíticos, que pueden hacerse o en el dominio espacial o en el dominio de las frecuencias. Los iterativos creo que les habíamos mostrado uno hace unos días, creo que mostró algo Jorge y mostré algo yo con un Excel que también está subido. Y de los analíticos, el problema es que esto es con cuentitas. Con cuentitas quiere decir, che, no tengo que ir haciendo aproximaciones, sino que me tengo que inventar sistemas de ecuaciones y esos sistemas de ecuaciones los tengo que resolver y cuando los resuelvo, entonces recién ahí tengo el valorcito asignado a cada uno de los voxelitos. ¿Por qué hay dominio espacial y dominio de frecuencias? Por aquello que habíamos contado en algún momento. Si yo tengo que trabajar en el dominio espacial, lo que tengo que hacer es la convolución entre la transformada Radon y un filtro que se denomina comúnmente función rampa. Pero como esta convolución, ¿se acuerdan? Jorge le mostró todo un dibujito de cómo era, que iba superponiendo el área, qué sé yo. No me gusta, hago la transformada de Fourier, me vengo de allá para acá y lo que voy a tener es dos posibilidades. O hago una transformada unidimensional o hago una transformada bidimensional. ¿Qué quiere decir una transformada unidimensional? ¿Ven acá la f de Fourier con un 1 y acá la f de Fourier con un 2? Esto es notación de este PowerPoint, no es que se tenga que escribir así. Pero sí se entiende que cuando le pongo una f y entre paréntesis pongo una función, estoy haciendo la transformada de Fourier de esto. Como estoy en el dominio de las frecuencias, ahora lo que era convolución pasa a ser producto. Pero pasa a ser producto con la transformada de Fourier de esto y con la transformada de Fourier de esto. Por eso esta es la transformada de Fourier de la función rampa, que en el dominio frecuencial es un filtro módulo omega. ¿Se acuerdan cómo era la función módulo de X? ¿Se acuerdan que queda como una B que parte el primer y el segundo cuadrante a la mitad? Queda una... Porque ¿qué es el módulo? El módulo de X es Y igual X como función, módulo. Entonces, cuando la Y es igual a X, es cuando X es 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, va caminando por la diagonal del primer cuadrante. Y cuando es menos 1, es menos 1, cuando es menos 2, menos 2, cuando es menos 3, menos 3, cuando es menos 4, menos 4, eso si hubiera sido Y igual X. Pero como es módulo de X, todo lo que era menos menos lo tengo que poner en más más. Entonces me queda para menos 1, 1, para menos 2, 2, para menos 3, 3, para menos 4, 4, y me queda como una B. Bueno, después vamos a ver algún dibujito. Para poder resolver esto, hay una genialidad que se llama la transformada de la rodaja de Fourier o el teorema de la rodaja de Fourier. ¿Sí? Que después vamos a ver de qué se trata. Y si no, lo que hago es a toda la retroproyección de las cositas, ¿sí? A todo eso, lo transformo bidimensionalmente y entonces vengo por acá. Entonces, la transformada de Fourier de esto que uno podría pensar el laminograma, lo multiplico por el filtro rampa. Y este filtro rampa también es un filtro dimensional, que si ustedes se lo imaginan, es como el sólido de revolución del módulo de X.
y el sólido de revolución del módulo de X es como si fuera un cono, un cucurucho. Ahora vamos a ver dibujitos. Che, esto es para decir, hay distintas formas de resolver. Y es más, hoy en día hay más avance en los métodos iterativos que en los métodos de transformada de Fourier. Acá tienen una explicacióncita, el método de aproximación, se parte de la matriz, bla, 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 bla. Entonces hay algunos modelos que son iterativos, ¿sí? Corrección simultánea, corrección de rayo-rayo, corrección de punto a punto, etc. De nuevo, la idea de esto es que se queden más o menos conceptualizando de qué se trata. Esto ya lo habíamos charlado, ¿se acuerdan? De este cuentito del método iterativo. O sea, cuando irradio desde acá, yo los numeritos estos no los conozco. Mu1, Mu2, Mu3, Mu4 no los conozco. ¿Sí? Pero como es un fantoma, lo hago como se me da la gana, entonces este fantoma es 6222. Entonces, lo que sí seguro va a pasar es que este rayo suma va a juntar 8, porque acá no lo veo, pero son 6 y 2. Y este rayo suma va a juntar 4, porque acá no lo veo, pero son 2 y 2. Bueno, con el mismo criterio para todos lados. Entonces, cuando retroproyecto digo, che, si en este camino junté 8, es porque vinieron 4 y 4. Sería la primera y más fácil distribución de cantidades, ¿no? Si tengo 2 elementos de matriz y la suma me dio 8, digo, bueno, lo primero que se me ocurre es que fueron 4 y 4. Y si en la otra línea fueron 4, lo primero que se me ocurre es 2 y 2. Ahora, si empiezo a comparar con lo que pasó acá, lo que voy a ver es que esto también me dio 8, pero las sumas me dieron distintas. Entonces, como tengo una diferencia, ven que esto me queda 4 más 2, 6. ¿Todos de acuerdo que 4 más 2 me da 6, esta diagonal? Sí. Perfecto. Pero a mí lo que detecté me daba 8. Entonces digo, si acá me dio 6 y acá me daba 8, lo que es verdad son estos 8. Entonces, ¿cuánto hay de diferencia? 2. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar 1 a cada uno. Entonces digo, bueno, este no debe ser un 4, debe ser un 5, y este no debe ser un 2, debe ser un 3. Buenísimo. El problema es que cuando vuelvo a irradiar en otra dirección, me vuelve a dar que no me coincide. Porque ahora me queda 5 más 2, 7, y me tendría que haber dado 8, 4 más 3, 7, y me tendría que haber dado 4. Entonces vuelvo a hacer siempre las mismas distribuciones. Y en la medida que le voy pegando vueltas iterativas, cada vez se va aproximando más y mejor. Fíjense que acá después de 1, 2, 3, 4, 5 vueltas con ese criterio, ya estoy en 6, 2 y medio, 2 y medio, 2, que se parece bastante al fantoma verdadero. Los valores del fantoma eran 6, 2, 2, 2. Y ya estoy en 6, 2 y medio, 2 y medio, 2. Si sigo haciendo iteraciones, voy a terminar ajustando cada vez con decimales más chiquititos y voy a ir corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Preguntas del método iterativo. De nuevo, nadie va a tener que ponerse a resolver nada de esto. Es que se entienda en qué consiste un método iterativo y acá algunas cuentitas para entender por qué el método iterativo funciona. Dudas, chiquilines. No, profe. No. Bien. No. Vamos. Acá tienen lo que tienen hecho en el Excel, o sea, es una referencia, está mejor explicadito por si alguno tiene ganas en una noche de insomnio, ¿sí? Cuando le cortan Netflix, agarran y dicen, a ver qué puedo hacer, me fijo el método iterativo y se revisan todo el Excel. Vamos con los métodos analíticos. Dijimos que podía ser o convolución en el cálculo de dominio espacial, o con la transformada unidimensional de Fourier, o con la transformada bidimensional de Fourier. ¿Sí? De nuevo, convolución, producto, producto. Dominio espacial, dominio de la frecuencia, dominio de la frecuencia. Unidimensional, bidimensional. Antes de poder hacer todas estas cosas, hay una etapa que tiene que ver con el preprocesamiento. Que fíjense que las diapositivas están escritas en otro color porque está bueno que sepan lo que hay que hacer, pero nadie les va a pedir que se acuerden en qué consisten y de qué se trata. Pero lo que sí es interesante saber es que yo tengo que asegurarme que los detectores están funcionando como corresponde. Entonces, acá es lo que les contaba Jorge cuando veíamos radiografía de detectores, me parece, y si no, se los cuento yo ahora. Uno lo que va a hacer es
pone nada en la camilla, o sea, vacía, irradia. Entonces, ¿qué me tendría que dar ahí? O sea, tendría que hacer una tomografía de nada y me tendría que decir nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber fluctuación estadística en la detección. Entonces, lo que voy a hacer es, a todos los voxelitos y a todas las cosas, le voy a decir, che, chabón, todos ustedes me tendrían que haber dicho nada. Así que si vos me dijiste 3, vos a cada cosa que detectes le restás 3. Si vos me dijiste -1, a cada cosa que detectes le sumás 1, porque me tiene que dar todo 0. ¿Sí? Vacío, no tiene que haber nada. No 0 del agua, que es lo que vamos a charlar ahora. Después agarro y le pongo el balde de agua, ¿sí? Un cilindro lleno de agua, un cilindro de perglass o un cilindro de algo. Un fantoma homogéneo de estructura definida. Lo vuelvo a irradiar. Entonces ahora se tienen que atenuar y todos me tienen que decir, che, todos se atenuaron igual. Y me tendría que decir que todos los elementos de la matriz tienen el mismo coeficiente de atenuación. Y si así no lo hicieren, el service se lo demanda. Va y le dice, che, esto anda mal. Esto es lo que habla de corrección de offset, corrección de logaritmación y demás. Fíjese, dice, cada proyección es tratada matemáticamente aplicando una serie de filtros y correcciones, bla, bla, bla. Una vez que tengo todo esto, ya sé cómo tengo que trabajar con las petitas de té, porque ya sé lo que le pasa al equipo con el fantoma de agua. Tengo la seguridad de lo que me tendría que haber dado. Porque cuando está el paciente, como no sé lo que tiene el paciente adentro en cada lugar, tiene el sistema de detección, de adquisición y de reconstrucción, tiene que devolverme algo que haya sido testeado, valorado, evaluado de que anda bien. Entonces, acá tienen toda la cuentita de la logaritmación para poder calcular la sumatoria de los mu. ¿Sí? Acuérdense que esto en realidad es una integral, pero como está discretizado, va a ser el espacio X, va a ser la sumatoria, bla, bla, bla. De nuevo, cuentito para que sepan de qué estamos hablando. O sea, no es bueno, no es necesario que se acuerden todos estos detalles de la integral, pero sí tienen que saber que lo que estoy, en definitiva, midiendo es la sumatoria de los mu. O sea, es la atenuación total de los voxeles atravesados. ¿Sí? Bueno, después tienen otras operaciones matemáticas, que es la de normalización, la de calibración, donde cada una de estas cosas tienen que estar estandarizadas. Es como decirle, che, todos ustedes tienen que medir como este, que lo conozco y sé que está bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, acá dice, los monitores leen la radiación sin atenuación para corregir posibles variaciones de alta tensión o emisión en tubo. La calibración es, otra vez, cada canal sin atenuación, no se puede tomar en el mismo momento, bla, bla, bla. Son detalles operativos que los hace el service cuando controla el funcionamiento del tomógrafo. ¿Sí? Nada, corrección de canales, todos los canales tienen que tener más o menos la misma linealidad, corrección del coseno, lo que charlábamos ayer, si yo tengo un haz divergente respecto de la mancha focal en cada una de las posiciones angulares, lo que tengo que hacer es correcciones para que sean como casi paralelos todos los rayos suma. Bueno, entonces eso se lo suele llamar corrección del coseno. Tengo que corregir el coeficiente de los canales, tengo que tener en cuenta el bin-Harding en que se produce y tengo que ajustarlo al valor de las unidades de Hounsfield del agua. Esto es lo que recién les contamos de los santos peques de irradio, hago una tomografía de nada, hago una tomografía del cilindro de agua. Listo, llegamos a la retroproyección. Otra vez el mismo dibujito de antes, ¿sí? ¿En qué consiste la técnica? Otra vez, irradio para atrás, irradio para atrás, irradio para atrás, irradio para atrás. Tiquiti, me queda eso, listo. Entonces, un poquitito de conceptos matemáticos. Si hacemos la retroproyección, piensen que las adquisiciones angulares no son infinitas. Entonces, lo que termina pasando, esto es un detalle, una sutileza, hay una densidad de información acumulada alrededor del centro del sistema y una falta de información en la medida que me alejo. Fíjense, si yo vuelvo atrás esto, ¿ven? Yo tendría que decir, che, en la medida que me alejo, tengo menos información. Porque yo acá tendría una petita de T en este ángulo. Entonces, la petita de T que va en este ángulo de, pongámosle 45, tiene información de acá
información del centro, información de acá. La que era de 0 tiene información de acá, información del centro e información de acá. ¿Ven que lo que quiero decir cuando digo en el centro hay información redundante? O sea, como todas las van a pasar por el centro, todas van a tener información del centro, pero no todas pasan por el borde de los 0 grados, ni de los 45, ni de los 90. Entonces, cuanto más adquisiciones angulares haga, más redundante y abundante va a ser la información del centro y menos abundante a medida que me alejo. O sea, a medida que me alejo, la cantidad de información decrece. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la retroproyección? Lo que dijimos. Proyectar en el plano tomográfico, en sentido contrario a la adquisición, todo lo que me alcahuetearon los detectores. Y fíjense, ven que me queda acá como más información redundante y afuerita menos. Entonces uno diría, pero si sigo sacando, en vez de cada 15, cada 45 grados, saco cada 10, va a estar mejor. Sí, claro, pero va a seguir siendo más redundante en el centro y menos en el exterior. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando? Cuanto mayor cantidad de grados, posiciones angulares use para irradiar y detectar. Piensen que cada petita de té es, haciéndolo en cámara lenta, el tubo de rayos X adquiere una posición determinada y desde esa posición irradia. Entonces, si yo irradio desde cada 45 grados, cada 30 grados, es como que en un cuarto de vuelta irradié desde un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. Ahora viene alguien y me dice, no, vamos cada 15. Buenísimo, cada 15 va a ser 7 lugares. No, me gustaría más cada 10. Dale, seguimos. Va a haber más. Cuanto más ángulos irradie, más dosis va a recibir el paciente. Entonces, este procedimiento, dijimos antes, lo que hace es asignarle a cada caminito recorrido una suma de las atenuaciones, que en definitiva es para cada posición angular θ en cada posición de detector T. Matemáticamente es esta cosa loca que está escrita acá. ¿Se acuerdan que la función xy es el paciente? ¿No? Sí. En el plano de xy vive el paciente. Y el paciente tiene, en teoría, no tiene, pero uno se lo piensa, como que está hecho de voxeles. Cada posición xy de un voxel tiene un determinado valor de tejido. Y si tiene un determinado tipo de tejido, tiene un determinado mu. Y si tiene un determinado mu, va a tener un determinado número CT. Y después va a tener un determinado nivel de gris. Ahora, en la retroproyección, lo que va a terminar pasando es que como voy a tener esto, no voy a tener exactamente la función xy. Por eso tiene este sombrerito o acento circunflejo sobre la F. Es muy parecida la función xy a la función sombrerito porque tengo que sumar las proyecciones con, ¿se acuerdan cómo era la? Bueno, no sé si se acuerdan, un cambio de coordenadas de rotación. ¿Se acuerdan que había una forma de establecer un criterio con, cuando tenían en geometría, querían llevarse un algo a otra posición angular, tenían que utilizar una matriz de rotación? Bueno, no importa, tienen que hacer esta cuenta loca que está acá, y eso va cambiando, traduciendo, si quieren así, las posiciones del plano XY respecto de otro sistema de ejes que está rotando. Pero lo que va a terminar pasando es que no tengo toda la información perfecta de todos los voxeles. ¿Por qué? Porque es como que a medida que me alejo del centro, me falta información. Entonces acá, ¿con qué la voy a terminar rellenando? Con lo que pueda. Bueno, misma cuentita, lo de que no es exactamente igual, que tiene el artefacto estrella y que no puedo evitar el artefacto estrella porque es propio de la técnica de retroproyección. O sea, el retroproyectar provoca el artefacto estrella. Entonces,
Si la reconstrucción la hiciera solamente con la retroproyección, me aparece el artefacto estrella. Pero si la reconstrucción la hago con la retroproyección filtrada, justamente el filtro es para evitar, disminuir, minimizar el artefacto estrella. ¿Ah? Dibujitos de nuevo como lo que estábamos hablando. Acá está el tubo de rayos X. Acá intencionalmente puse un conito para mostrar que si esto era un cono o si esto era un cilindro, el perfil era exactamente el mismo. El sectorcito de esto, la rodaja de la estructura, me termina dando un perfil de detección y después calculo un perfil de atenuación, que es a lo que llamo petita de T. La rojita es la petita de T. ¿Todo de acuerdo? Sí. Bien. Sí, sí, perfecto. Entonces, ahora que tengo la petita de T, que es la proyección de las atenuaciones, bla, 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 lo que voy a hacer es retroproyectar. Y retroproyectar es distribuir la atenuación acumulada a lo largo del camino dentro de la FOB. Eso mismo lo tengo que hacer para todos los casos. Entonces, supongamos que el paciente fuera una estructura cilíndrica que tiene 3 estructuras. Cuanto más blanquito, más duro, más atenuante. Cuanto más oscurito, menos atenuante. Si lo irradio, me van a quedar así. O sea, supónganse que lo hago como por pedazos. Si hubiera sido solamente el cilindro homogéneo de agua, me hubiera quedado un perfil parecido a este. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la atenuación a medida que aumenta la distancia, porque como es homogéneo, la formulita I igual y 0 por E a la menos mu X, todos los mu son iguales y lo que va cambiando son la acumulación de X. ¿Sí? El diferencial X es cada vez mayor. Tengo el camino más largo, entonces tengo la mayor atenuación. Si hubiera pensado en la proyección solamente de esta pelotita, me hubiera quedado una cosa así. Con el mismo criterio que esto, pero más guarango, porque es más atenuante y es más chiquitito. Y la más chiquitita de todas me hubiera quedado más atenuante y más finita. Entonces, estamos de acuerdo que cada una de ellas me hubiera dado como un perfil que además ahora los tendría que sumar, porque esto es como pensar lo que provocó cada uno. Entonces, en realidad, la máquina no va a detectar esto, la máquina va a detectar la suma. ¿Sí? Cuando corra para aquel costado, las posiciones relativas van cambiando. La del cilindro completo no, pero la de las pelotitas sí. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando reconstruya, retroproyecte, me va a quedar algo así. La pelotita chiquitita con mucha atenuación me va a dar rayas muy claritas. La otra más, la otra más. Y cuanto más detecciones angulares haya hecho, más rayos va a tener la estrella. ¿Estamos de acuerdo? Esto es Sí. retroproyección. Todavía no filtré. Digo, si yo hubiera retroproyectado los coeficientes de atenuación, las detecciones, y hubiera tratado de reconstruir lo que me daba, me hubiera quedado esto, los números CT con artefactos estrella. Entonces, cuanto más adquisiciones angulares, más rayitos voy a tener. La misma cuestión, si lo hacía por separado, ¿sí? Cada una de las cosas. Perfecto. Entonces, supongamos que ese es el tomógrafo y ahí tengo un paciente. Esa es la bocha del paciente. Y lo irradio. Y el tipo en ese lugar tenía una calcificación. Entonces me queda algo así. Eso que se le agrega, esos redondelitos que le agregué, es porque en definitiva lo que voy a tener es como una gaussianita, donde cada uno de estos circulitos encierra un determinado valor de atenuación. A medida que me acerco hacia el centro del objeto, es cada vez más denso y atenuante, más blanco, mayor atenuación. Y a medida que me voy alejando, es como un degradé. Si en vez de pensarlo así, lo pienso así como una perspectiva media fea, me hubiera quedado algo así. ¿Está bien? ¿Sí o no? Che, yo les voy haciendo estas preguntas retóricas
Porque en algún momento voy a sacar la paloma de la galera y ustedes van a decir de dónde carajo salió. ¿Sí? Entonces este es el paso a paso para, como diría Mostaza Merlo, para poder ver de dónde salen lo que estamos diciendo. Esto está representando el plano de la bocha del paciente y esto está representando los números coeficientes de atenuación, ven que están los mu, que se produjeron en los distintos radios alejándome del centro donde estaba la estructurita. Entonces, esto lo tengo que pensar como círculos concéntricos cada vez más blanquitos, a medida que son más chiquititos, más blanquitos, y si lo pienso como numeritos, los tengo que pensar como valores cada vez más altos. Entonces, si lo pienso con valores cada vez más altos, lo que termina pasando es esa figura fea que corresponde con la función 1 sobre R, siendo el centro del radio la posición de la estructura. ¿Fue sofisticado lo que dije? No, ¿no? ¿O sí? Sí, se entendió, profe. Yo tengo los ejes X, Y. Si yo ahora agarro y digo, voy a representar 1 sobre X en el plano X, Y, me queda una hipérbola. ¿Eh? Sí, sí. Bien, entonces, si en vez de tener en una dimensión X, lo tengo en coordenadas polares, radiales, me queda 1 sobre R, porque en cualquier dirección que me mueva, cae 1 sobre R. Entonces me quedan como muchas, infinitas, hipérbolas acá. Bien. Entonces acá, video de reconstrucción, fueron los que mostramos el otro día, lo de pi, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era el video de pi? No se acuerdan cómo era el video de pi. ¿O sí se acuerdan? In this video, I'll introduce filter back projection. First domain receives the value of the detector point where it projects. So in essence, No se ve el video. No, no se ve. Está. Ahí vamos. other geometries similar to Esperen un cachito. which is the topic of the future video. Debo haber In this hecho. video, I'll explain how the Cállate la boca, charlatán. Then in a future video, I'll explain why it works. Voy a tener que compartir otra cosa. Esperen un cachito. Porque me parece que antes seleccioné, en vez de poner todo, creo que seleccioné. Ahí está, pantalla completa. Eso tendría que haber seleccionado. In this video, I'll introduce Ahora sí. filter back projection or FBP. This is the most popular. Sí, ahora sí. Sí, ahora se ve. Sí, bien, buenísimo. Bueno, esto está en inglés. Lo interesante es, tiene un sistema de animación para lo que estábamos charlando. Lo vamos recorriendo conceptualmente. ¿Sí? Can only be used for Me está diciendo que voy a hacer la retroproyección filtrada. other geometries similar to so I'll explain. Then in a by its involves in a back projection phase. We'll firstly discuss the back projection. This operation, more or less, resembles the inverse operation of a Che, forward. ¿ustedes ven el video? Ah, y ahora sí. Ahí va. ¿Sí? Fíjense. Acá, ¿quién está? El paciente. El paciente. Perfecto. O sea, en el mundo XY vive el paciente. Acá están los voxeles, conceptualmente hablando. Cada voxel tiene un tejido. Y lo irradio en esta posición angular. Y esto que obtengo acá es la petita de T. O sea, la proyección para este ángulo para todos los detectores. El eje de los T es este eje que atraviesa así. Y cada uno de estos valores es lo que acumuló el rayo suma. Me dice la suma de la atenuación a lo largo de cada camino. Yo, del paciente acá, no tengo la más pálida idea de lo que tiene. Lo único que hago es irradio de acá para allá y obtengo esta petita de T. Bueno, eso es lo que dice el muchacho. Entonces ve, cada detector va a estar deteniendo. No, me está diciendo cada valor detectado, lo presenta ahí.
This is then done over all projection angles. Ahí me dice, si querés curtirte y hacer la función matemática, es todo eso. If we back project from one direction, you indeed get the detector function smeared out over the phone. If we then add the back projection of a second direction, Ahí me está diciendo, retroproyecté de un ángulo de adquisición. Retroproyecté 2 ángulos ortogonales. Lo que me va a ir mostrando es que cuanto más ángulos tenga, más mamarrachoso me va a quedar esto. you can already start to see the outline of the object that we're interested in. And as more projections are back projected, this object becomes clearer and clearer. However, it never really becomes totally sharp. Me está diciendo, a medida que aumento las cosas, cada vez obtengo algo más nítido. There is a good reason for this. Remember the Fourier slice theorem, where we noticed that with the tomographic Y acá viene projections, la experiencia the mística. domain of the object is sampled in such a way that the low frequencies are sampled much more densely than the high frequencies. The result of Esto capaz que lo vieron con Bettina. Lo que me está diciendo es, cuando yo me muevo al espacio de Fourier, yo puedo pensar en el plano bidimensional de las frecuencias que tengo en estos valores las bajas frecuencias y a medida que me alejo es cada vez más alta la frecuencia. Fourier domain of the object is sampled. The result of that is exact in image processing. The low frequencies take care of the smooth surfaces. ¿Se acuerdan que las bajas frecuencias son responsables de reconstruir fundamentalmente la forma grosera, bruta, la estructura mayoritaria, y las altas frecuencias me sirven para hacer definidos los bordes? ¿Se acuerdan? ¿Eso sí lo vieron? No. Sí, lo vimos en PDI. Bien. Seguimos entonces con eso. Está hablando justamente de eso. The high frequencies take care of the details and the sharp edges. Because the high frequency unsharp on the second is that by suppressed, Espera. is it blurred. Fast Fourier transform. Acá me está diciendo, Resulting che, si yo lo que hago es a la petita de t le hago la transformada de Fourier rápida, lo que voy a obtener es esta cosa que está acá. Fíjense que esto era petita de t porque era en un mundo espacial, y ahora cuando le hago la transformada de Fourier me queda una petita de omega, porque omega es como frecuencias. Entonces, esto que está acá, este firulete raro, es la transformada de Fourier de esto que está acá. ¿Sí? spectrum is then filtered by multiplying it with what is filtered. You can clearly see Esto que está acá es lo que habíamos dicho antes, el módulo de omega, ¿no? Fíjense, si fuera I X, me queda I igual X. Y esto sería así, lo que estaba acá abajo, llevado para acá arriba. ¿Se acuerdan de esto? Sí, en matemática. Ah, ahora sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, la función módulo es esto y se extiende en teoría hasta el infinito. Se extiende en teoría hasta el infinito. Entonces, el tipo este que está charlando acá me dice, che, si yo esta transformada de Fourier de esta proyección la multiplico por este filtro, ahora me queda esto filtrado y la llamó Q tita de omega. O sea, esta es la transformada y esta es la filtrada. Y me queda otro garabatito. Uno podrá preguntarse por qué motivo acá tiene esta pared y esta pared. Porque si yo tengo que multiplicar esta función que se extiende hasta el infinito por esta función que se extiende hasta el infinito, ¿cuándo terminaría de hacer la cuenta? En el infinito. Tampoco es infinito. Claro, nunca. Entonces lo que voy a hacer es voy a decir, che, donde la altura de la función es despreciable, no le doy pelota. Y donde las frecuencias son excesivamente altas, tampoco le doy más pelota. Entonces digo, voy a multiplicar esta función recortada con esta función recortada. Corto el filtro omega, corto el filtro omega, que por razones obvias, fíjense a esto que es así, se lo llama filtro rampa. ¿Por qué rampa? Justamente porque parece una rampa. Nada más creativo que ponerle el nombre a esto. that by doing so, the low frequencies and that the high in also and all this inverse Fourier transform
¿Y ahora qué voy a hacer? Recuerden lo que hicimos. Esto era la petita de t en el dominio espacial. Apliqué transformada de Fourier y tengo la petita de t en el dominio de las frecuencias. Ahora tengo multiplicación por el filtro, entonces tengo la petita de t filtrada. Y a la petita de t filtrada, esta sigue viviendo en el mundo de la frecuencia, entonces la tengo que volver a llevar para donde quería. Y para hacer de acá para acá, tengo que hacer la transformada inversa. Y si se fijan, este garabato se parece a los que le había mostrado Jorge la vez pasada. Ven que tengo, como si fuera esto, exageradamente con los filtros acá, ven que tiene, es como que la parte importante permanece y la otra está filtradita. Bueno, si uno quiere curtirse y hacer la prolijita bien, lo que tendría que hacer es matemáticamente la transformada de Fourier y seguir haciendo locura. Entonces me dice, cuando yo hice la retroproyección sin filtrarla, me quedó esto que está acá. Cuando la hago retroproyecto, pero la filtré, me queda esto que está acá. Entonces uno mira y tiene estos bordes que terminan siendo como más abruptos. Entonces fíjense lo que va pasando. Entonces lo que antes era de bordes borrosos y en degradé, bordes borrosos y en degradé, el haber filtrado me devuelve bordes nítidos y homogéneos. O sea, la estructura era esta cosa que estaba acá y me la devuelve. Eso es la retroproyección filtrada. De nuevo, estos serían números CT, a los cuales ya le asignaron niveles de gris para poder mostrarlo, porque si no acá me tendrían que estar mostrando como el dibujito que les mostraba yo de Neo, de Matrix, viendo números y tratando de entender de qué se trata el universo. ¿Está bien? Preguntas de esta cosa para salir de ahí. This is the most popular analytical reconstruction method. It can only be used for 2D parallel beam projection geometries, but for other geometries. Preguntas del videíto de recién. No, profe. Seguro. Bueno, de estas cosas hay muchas. Y acá tienen, ¿ven? Por ejemplo. De nuevo, está en inglés, pero la idea es que se entiendan los dibujitos, las animaciones que hace. Este es el paciente. Este es el paciente. Aparentemente vive en el mundo XY. Acá tengo el eje T, que es la línea de los detectores. Entonces, cuando irradie, lo que voy a tener es una integral de línea a lo largo de esta posición, que está formando un ángulo θ con uno de los ejes espaciales del paciente, y va a ser detectada la acumulación en la posición T, la que fuere. Esto sería un rayo suma. Si uno tuviera que pensar en la formulación matemática, termino haciendo toda esta cosa loca que tiene que ver con la matriz de rotación, porque lo que me está diciendo es, cada punto que está en la posición XY, ahora lo tengo que traducir a una posición vinculada con T, rotada a un ángulo θ. Bueno, integral de línea, zaraza, muchas cuentitas, ahí está. Pero carancho. Ahí está, ¿ven? Entonces ahora lo que está haciendo es, voy a ir girando y detectando y voy a ir acomodando las petitas de T en el sinograma. Este sinograma está hecho al revés de como lo hicimos el otro día, ¿no? Tiene en el eje horizontal los ángulos y en el eje vertical las posiciones de los detectores. Pero básicamente lo que me está diciendo es, cada cosa que yo detecto acá, obtengo una petita de T y la voy a escribir angularmente acá. Entonces lo que me está mostrando es cómo acumula la información. Esto me estaría diciendo, en función de lo que veo, que cada una de estas cosas tiene este sinograma.
Y el sinograma va a tener que ver fundamentalmente si esto es homogéneo con que los caminos recorridos tienen distintas longitudes. Pues obviamente esto es una simplificación del caso de análisis, ¿no? Me está diciendo, solamente le voy a dar pelota a las longitudes de los caminos. Entonces, caminos más largos me hacen cosas más largas, caminos menos cortos me hacen cosas más cortas. Around the object function, constantly building a detector function. Then we add a function. This transform called the sinogram has nothing at all to do with Esto es la transformada Radon de lo que estamos charlando. if you apply Radon transform, a direct delta function, that is an object function representing a single dot in the coordinate. Acá me está planteando, che, si el paciente hubiera sido todo vacío y tenía solamente este puntito, me hubiera quedado esto que se ve poquitito, que es, ¿ven la liñita acá? Un seno acá. ¿Se llega a ver esta senoidal? Sí, se ve Ah. muy Sí, suave. se ve. Bien, entonces, esta amplitud, ¿con qué se relaciona, Sofía? Lo dijiste la otra vez cuando vimos el dibujito de la pelotita, la estrellita y el cuadradito. Con la distancia radial en la que se ubica el objeto respecto del centro de coordenadas del sistema fijo. O sea, si yo miro esta distancia, termina siendo como esta distancia. Cuanto más lejos esté, más alto va a ser esto. Cuanto más cerca del centro esté, más derechito va a ser. ¿Se acuerdan cuando jugamos con los sinogramas de las cosas raras? Sí, iba a decir los diferentes ángulos. No, Pero- son diferentes distancias respecto de el centro del objeto. You end up with a sine wave in the projection cost. Important to note that a rest is a delta function object. Projection is a very one or discretized version of the Radon. Bueno, lo que me va a decir es, como lo tengo que hacer con la computadora, tiene que estar discretizada, entonces empieza a ver una cierta cantidad de ángulos y una cierta cantidad de voxeles. Fewer angles, of course, need faster scans, lower radiation dose, but we must note that detectors have a finite width. ¿Sí? Acá me está diciendo, tengo un número finito de proyecciones, o sea, no puedo estar todo el día irradiándolo al chabón, tengo un número finito de detectores, los detectores tienen un ancho determinado, este delta T no es delta T de tiempo, es delta T ancho de detector. Bueno, todas las cosas locas, formulita matemática. Bueno, preguntas entonces de esta otra cosa. Che, la idea es que podamos ver varias representaciones como para que favorezcan a la construcción intelectual de la abstracción de lo que estamos charlando. Bueno, esta es una japonesa que se pone a explicar, vamos a estar toda la tarde, pero ven, es la misma historia. Después, si quieren, todos estos cosas los subo, pero es más o menos lo mismo, ¿ven? Acá lo que me está diciendo es otro B. Acá está el paciente, ¿ven? En el plano XY. Entonces, este paciente que está en el plano XY, le puedo hacer la petita de T. Y yo podría hacer la transformada de Fourier, ¿sí? O la transformada de Fourier, bidimensional o unidimensional. Esta es transformada de Fourier unidimensional, esta es transformada de Fourier bidimensional. ¿Se imaginan qué es una transformada de Fourier unidimensional y qué es una bidimensional? A ver, vamos a hacer así. Creo que yo traté de hacer unos dibujitos más simpáticos. A ver. Bueno, esto es la explicacioncita secuencial de tengo esto, puedo hacer esto, con esto hago esto, con esto, ¿sí? Fíjense, esta es una perfil de detección. Con eso hago el perfil de proyección. O sea, esta es la petita de T. Si esto es así, es una función donde tengo una variable y otra. Variable independiente, variable dependiente. O sea que esto es una función de una variable. Esta función de una variable le puedo aplicar la transformada de Fourier. Y si le hago la transformada de Fourier, listo, ya está. Tengo la serie de Fourier. Ahora,
Si en vez de haber hecho esto, pienso en todo el objeto como si fuera una montañita, a eso también le puedo hacer una transformada bidimensional de Fourier. ¿Sí? Esto fue lo que charlamos la otra vez, ¿no? ¿Por qué puse el cono en lugar del cilindro? Para reforzar el concepto de que lo que estoy reconstruyendo acá no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la rodaja, cuán atenuante es. O sea, esto me está diciendo, che, en donde estaba, en el plano donde estaba apoyado el cuerpo, hay un plano tomográfico que es esta rodaja, y esta rodaja es jodidamente atenuante tan alta como esto. ¿Sí? Sería como un plano axial, ¿no? Eso, es esto. ¿Sí? Tengo. Este es el objeto, acá vive el paciente. Al paciente lo estoy irradiando, pero carancho. Al paciente lo estoy irradiando y lo que estoy logrando es que me aparezcan todas las petitas de té filtradas. Una vez que tengo las petitas de té filtradas, lo que está haciendo es, a medida que se refuerza, contribuye, redunda la información en el centro, se destruye la información radial hacia afuera. Entonces, todo lo que llamábamos artefacto estrella va como desapareciendo. Y lo que me termina diciendo es, che, en la posición espacial donde irradiaste, hay un algo redondo que es tan atenuante como esta altura que tenés dibujada acá. Entonces, cuando te lo represente, te voy a decir que no hay nada y que acá hay, pero será de Dios ese letrero. Listo. Y dale. Bueno. Ahí está. Me va a quedar, me va a decir, che, todo alrededor de esto no hay nada. Y en este lugar, con este radio, te digo que es tan atenuante como este. Este nivel de blanco es proporcional a esta altura que está acá. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que habla uno y qué es lo que habla otro? Acá tengo el mundo del objeto, acá tengo el mundo de la retroproyección y acá tendría que estar teniendo el mundo de la imagen. Pero en realidad son los números CT. Me está diciendo, supongamos que fuera un cono de, o sea, que está en la nada y que acá tengo algo de, no sé, plástico. Lo que me va a decir es, pero Dios, me va a decir, che, nada, 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 y acá empieza en esta zona la atenuación del plástico. ¿Cuánto atenúa el plástico? Tanto como esta altura. Preguntas. Lo de la convolución lo mostró el otro día Jorge, lo vamos a pasar más rápido, no tiene mucho interés. Después te digo, lo que estábamos hablando antes de la clase. Les Sí. repito la que di la vez pasada, que es una especie de resumen, todo eso rápido. Ahí vamos. Y ¿Sí? creo que ahí va a quedar más para fijar conceptos, digo, ¿no? Sí, sí. Acá tienen otra explicacioncita más discretizada de cómo funciona la convolución, hecho en el paso a paso matemático, que es la suma de las áreas, como les contó Jorge el otro día. No lo tienen que saber, y acá está lo de cómo terminaban los filtros. Entonces, siendo las 7:30, yo creo que hasta ahora podemos concluir acá y hacemos un descansito. Básicamente lo que me está diciendo es, si yo hubiera hecho la irradiación, me hubiera dado un perfil de intensidad que era así, ¿no? O sea, ¿estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Esto detecto mucho, 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 nada porque está la estructura esta densa, mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando calculo la atenuación, me va a terminar quedando en otra escala completamente distinto, algo así. Si reconstruyo retroproyectando sin filtrar, me termina quedando esta cosa con el artefacto estrella, que si hago
muchas detecciones angulares, se parece a una gaussiana bidimensional. ¿Se ve la gaussiana bidimensional? Es si hubiera hecho más de estas. En cambio, si a esto lo filtro, filtrarlo significaba, por ejemplo, haberlo convolucionado con la función rampa, me hubiera quedado esta depresión y cuando reconstruyo me queda muchísimo más nítido. ¿Sí? Me dice, en todo esto, que es todo esto, no se atenuó casi nada y en esta zona, que es esta zona, se atenuó todo esto. Esta altura es proporcional a los coeficientes de atenuación de este circulito. No quiere decir que esto era un cilindro. Quiere decir que en este sector hay este valor de atenuación. En cambio acá me queda como que el valor de atenuación es un degradé. Por lo tanto, esto tiene bordes nítidos y esto tiene todo un borde borroso. ¿Está? ¿Sí? ¿El filtro siempre es la función rampa o varía? Muy bien. Perfecto lo suyo. Voy a avanzar un rato y después nos vamos al recreíto. Mira, ¿te responde esto algo? Esos son los diferentes filtros. Muy bien. Claro. Entonces, el filtro rampa, fíjate lo que hace. A las frecuencias bajas las multiplica por numeritos relativamente chiquititos, ¿no? Porque yo voy a tener que multiplicar las frecuencias de la petita de t, ¿sí? La frecuencia 8 de la petita de t la tengo que multiplicar por 8. Pero la frecuencia 32 la voy a tener que multiplicar por 32. Quiere decir que a las altas frecuencias las amplifica mucho más. O sea que el rampa, como filtro, es un filtro realce de bordes. ¿Por qué? Porque intensifica las altas frecuencias. En cambio, el Chip Logan, ¿sí? También es como un filtro de realce de bordes. Porque fíjate que las altas frecuencias también las multiplica por números grandes, pero menos que el filtro rampa. Y el Parsen es como un filtro pasabajos o un ¿cómo se llama? De suavizado, ¿sí? De borrosidad. Porque ¿qué hace esto? A las bajas frecuencias las intensifica y a las altas frecuencias las hace pelota. ¿Se acuerdan lo que veían con Betina? Sí, sí. Bueno, hay más filtros, ¿está bien? Cuanto más parecido al rampa sea, más realce de bordes es. Cuanto más parecido a una lomita acá sea, más suavizado es. O sea que el Parsen, el Han y el Butterworth, uno podría decir que son filtros de suavizado, mientras que el Chip Logan y el rampa son de realce de bordes. O sea, el rampa es más derivativo que los otros que son más integrativos. ¿Está bien? Bueno, 19:45, nos continuamos después a las 8, viendo un repasito de lo que habíamos estado charlando. Oíme, ¿qué pasó? ¿La que dijimos? Sí, dale. Sí, 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 sí. listo. ¿A las 20? A las qué hora? 20. Bueno. A las 20. ¿Está? Sí, todos llegaron bien, Bueno, ¿no? dale, profe. Todos llegaron con tiempo a conectarse. Sí. Sí, Sí, Buenísimo. profe, bien. Dale, buenísimo. Dale. Bueno, nos vemos a las 20 entonces. Dale, gracias. bueno. Profe, Sí, hay una compañera que se anotó la materia en la semana de regularización